Bueno, le voy a explicar más o menos. Lo que pasa es que estoy ahorita haciendo una investigación, eh, Sí, porque la revista Ciencia ONL sacó una convocatoria para que los alumnos pudieran publicar un artículo o algo así, ¿verdad? Entonces, ok. bueno, esta es una revista apoyada por el CONACYT, entonces pues, o sea, voy a ver si me pueden dar la oportunidad de publicar y así, ¿verdad? El tema en el que yo Sí, quise, muy bien. y eso es sobre los maíces, ¿verdad? De aquí en México, que se han ido perdiendo. Yo me imagino que usted, pues más que nadie, ¿verdad? Conoce que aquí en México hay alrededor de 60 y tantas especies de maíces, ¿verdad? Que Sí, desgraciadamente se han ido perdiendo, se han visto amenazadas porque pues han llegado empresas transnacionales aquí en el país y por los monocultivos y por todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, investigando me di cuenta que aquí en Nuevo León, pues Nuevo León tiene 6 especies de maíces nativos y pues son maíces que ahorita no se están protegiendo porque nadie tiene un nadie hace proyectos para protegerlos aquí en Nuevo León, ni el gobierno ni los ciudadanos, nosotros como que no estamos muy conectados con ese tema, ¿verdad? Entonces como que no hay nadie ahorita que los esté protegiendo ahí, entonces pues yo quisiera poner, pues bueno, de esto va mi tema, ¿verdad? Poner como que las cartas en la mesa de lo que está pasando aquí en Nuevo León y poner la situación actual de los maíces y de todo eso, ¿verdad? Y qué se podría hacer. Y pues ya, o sea, espero que sí se acepte esta publicación, así el CONACYT y pues todo eso tendría como que voltearía a ver este tipo de temas y esos proyectos, ¿verdad? Como en los proyectos que usted está haciendo y todo eso sobre educación y todo eso ambiental. Entonces, no sé si tenga dudas más o menos de lo... no está muy bien. Sí, creo que nosotros estamos dentro del tema, entonces tú no te apures por eso. Creo que está entendido el tema y qué bueno que se puede tener esta oportunidad también para, digamos, poder mm, dar nuestro punto de vista a las instituciones que están a cargo de la toma de decisiones de cómo se llevan a cabo este tipo yo le llamo relaciones comerciales que tienen que ver con la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros mezclamos biodiversidad con relaciones comerciales, es a donde empieza a ver como que toda esa serie de tergiversación entre lo que es la producción para la alimentación y lo que es la producción para conseguir un recurso económico. Entonces, eh, a partir de ese punto, partimos como por ejemplo el suministro del maíz en el país y el suministro que nosotros obtenemos del extranjero y de bastantes cosas. Entonces sí, sí entendemos Sí, como el concepto total del por qué tenemos que cuidar esa biodiversidad en las especies y también el modelo que nos ha encausado a por qué estamos consumiendo otros maíces que no son los que a nosotros nos podrían corresponder y que no nos están permitiendo ser soberanos en la cuestión alimentaria. sí, Entonces, sí, 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 no tengas ningún cuidado. Vamos a tratar de dar nuestro punto de vista lo mejor posible y aparte también de la experiencia que nosotros tenemos, tanto práctica como técnica, como también de estudios como científica, y sí. bueno, eso nos da también ciertos parámetros para poder tener una opinión en cuanto a lo que está sucediendo con el maíz en México. Sí, 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 pues, o sea, de hecho de eso he estado descubriendo varias cosas, ¿verdad? El hecho de que ya se dejó de ver el maíz o sea, o la agricultura como producir vida y eso, ¿verdad? Se empezó a ver ya ahorita más como, pues, producir dinero, ¿verdad? Y pues ese tipo de cosas ha llevado a que estemos ahorita perdiendo especies de agrobiodiversidad y eso. Entonces, bueno, le puedo hacer algunas preguntas sobre este tipo de cosas y así para ampliar más el panorama y eso. Claro que sí, 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 estoy abierto a las preguntas y espero también responder de la forma más objetiva que subjetiva. También la forma que nosotros tenemos en cuanto a defensa y protección del maíz es que nuestros argumentos o los argumentos que nosotros enarbolamos son muy subjetivos, digo, son muy objetivos, no tan subjetivos como
el tener posicionamientos ideológicos en cuanto a el consumo del maíz, producción y comercialización del maíz, sino tenemos puntos más objetivos que son medibles, cuantificables y tangibles que estamos viviendo y que bueno, ahorita pues vamos a tratar de poderles compartir un poquito sobre la experiencia que hemos tenido en lo práctico. Sí, lo que me gustaría primero es saber un poco de su semblanza y cómo se ha, o sea, y lo que hace y cómo se ha relacionado a, pues al cuidado de las semillas en general y del maíz y eso. No sé si me... Ok, muy bien. Sí, sí, gracias. Gracias por la confianza. Bueno, mi nombre es Emilio Reyes López. Yo soy de una comunidad, bueno, una región del estado de Tlaxcala, que es Belén Achichimititlán, lugar lugar de mucha ciencia oculta, por así decirlo, a donde se conocen a los abuelos y desde ahí parte como la historia, poquito del maíz, porque en nuestro territorio tenemos 5 variedades, que es la zona de Ixtenco, Tlaxcala, y también la zona donde tenemos una fortuna de tener una de las ferias de intercambio de semillas de maíces anualmente. Entonces también tenemos la fortuna de conocer a estos famosos tiemperos, graniceros o conocedores de la biodinámica del tiempo y cómo se relaciona, cómo debemos de nosotros hacer nuestra siembra. Entonces tenemos varios abuelos, tenemos un poco de conocimiento y somos una cultura madre en la domesticación del maíz desde hace 9.000 hasta 10.000 años, en donde nosotros hemos, bueno, en el estado de Tlaxcala se ha conservado variedades de 9.000 años hacia acá y también se ha conservado lo que se llama el sistema de cultivo Metepancles y el sistema de cultivo que es la milpa en general, y cada una de las regiones pues obviamente determina una de las partes. Entonces, nosotros en Hidrocultura Sustentable, que somos fundadores, soy la segunda generación de un proyecto que se promocionó para promocionar, que se inició para promocionar la diversidad en los alimentos y procurar el bienestar de la salud a través de los alimentos y a través de conocimiento, a través de compartir experiencias y a través de hacer modificaciones en nuestros modelos actuales de cómo producíamos en el campo. Entonces, Hidrocultura Sustentable, que es la organización que yo estoy al frente actualmente, nos dedicamos a la elaboración de proyectos con enfoque regenerativo y aparte con el enfoque de rescate de la biodiversidad para precisamente promover la salud, promover la educación y promover el bienestar y una calidad de vida a través de la agricultura. ¿Por qué? Porque tenemos entendido en que si nosotros tenemos una agricultura basada en una tierra muy bien alimentada, vamos a tener una sociedad muy bien alimentada y una cultura diferente que se enarbola a través de la biodiversidad y la bioculturalidad que existen. Entonces, en este caso, nosotros formamos algo que se llama el banco de semillas o tener un sustento de semillas. ¿Para qué? Para que con este banco de semillas nosotros pudiéramos defender o proteger esa biodiversidad. ¿A qué me refiero con esto? El sistema tradicional de alimentación que nosotros tenemos nos oferta 2 variedades de semilla de maíz, por ejemplo, en este caso el maíz, que es el maíz amarillo, enfocado a la alimentación de ganado, y el maíz blanco, enfocado a la alimentación de la parte que tiene que ver con pues, el suministro de las harinas, ¿no? El suministro de las harinas a través de los maíces. Entonces ahí hay algo, ahí está la primera trampa muy importante en cuanto al consumo del maíz, porque nosotros consumimos maíz harinizado, o sea, el maíz que se convierte en una harina para convertirla en una masa. Y lo que se perdió fue la nixtamalización, el proceso biotecnológico que se generó durante 9.000 años para poder convertir o hacer que el maíz pueda digerirse al ser humano, o sea, las enzimas, las proteínas, los aminoácidos,
todos los nutrientes que tiene el maíz, nosotros se los hemos ido perdiendo al consumir maíz que es producido transgénicamente. Entonces, ahorita vamos a entrar en los términos lo que es un transgénico y lo que es un maíz orgánico convencional, o lo que es un maíz nativo, o lo que es un maíz ancestral. Entonces, partimos que a partir de estas dicotomías o estas polaridades que existen en cuanto a la producción, decidimos hacer una organización que se llamó Hidrocultura Sustentable y promover proyectos que se enfoquen a la biodiversidad, al rescate de las semillas y también a preservar una cultura de alimentación, una cultura de alimentación sana, y que sea versus al fast food, versus a todo lo que vemos de los alimentos ultraprocesados, a los alimentos ultra empacados y a todo lo que vemos con alimentos rápidos. Y a partir de ahí creamos esto. Entonces yo, volviendo a la pregunta, soy la segunda generación de ese movimiento agroecológico, ese movimiento social, ese movimiento económico que se gestionó a partir de hace 13, 14 años y que bueno, ahorita venimos haciendo varios proyectos en rescate a esa bioculturalidad, a esa biodiversidad y a tener los alimentos que sean parte de nuestra genética. ¿A qué me refiero con eso? Porque no promocionamos mucho el cultivo de trigo, el cultivo de arroz, el cultivo de papa, porque no pertenecen a nuestro campo. Y no es que no pertenezcan, sino simplemente tenemos una tarea muy importante de rescatar semillas que son de nuestro territorio y que somos uno de los 6 pilares de la cultura universal. Y entonces nosotros tenemos que pasar por por una etapa muy importante que se llama la deseuroparización, o más bien el centro, quitarnos ese pensamiento eurocéntrico que se nos metió en América Latina y que nos ha llevado a consumir productos que no tienen que ver con nuestra genética, con nuestra bioculturalidad y que no tienen que ver con nuestra parte de cuidar el suelo o nuestra región, que tiene que ver precisamente con esa bioculturalidad. ¿A qué me refiero? Con el trigo, con la papa, con todos estos productos ultraprocesados, el arroz, que no son parte de nuestro entorno, pero más sin en cambio, a través de estos 500 años hemos tenido una mezcla que se llama eh, esta parte del encuentro de los dos mundos, que hace un sincretismo agroecológico. ¿A qué me refiero? Que nosotros antes de 500 años teníamos la milpa, teníamos las chinampas y los metepancles como los IPAM, como los sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial. Entonces, cuando nosotros adoptamos culturas de la agricultura europea, cultura eurocéntrica, mezclamos nuestros huertos o nuestra forma de hacer la milpa con otros modelos de agricultura tradicional de otros países. Entonces, ahorita nosotros nos encontramos en un sincretismo agroecológico, por así decirlo, en donde hay mezcla de todo, y ese sincretismo agroecológico ha sido enarbolado por las compañías o por los grandes monopolios de los cultivos, como son las empresas, que no quiero decir los nombres, bueno, no me toca mencionar los nombres, pero mencionamos a los monopolios que hacen monocultivos y que provocan monoenfermedades y que provocan todo ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a la pregunta de la introducción, es un poquito de lo que nos hemos dedicado a hacer investigación, promover nuevas variedades y también promover la educación para que la gente adopte estas nuevas variedades, bueno, no nuevas, recuperar variedades y que también consigan salud a través de los alimentos de estas variedades que van de acuerdo a nuestra genética y a nuestra fisiología en el caso de América Latina. Sí, sí, está muy bien lo que... Sí, es justo lo que estaba yo investigando, todo eso, ¿verdad? Porque todas esas cosas que usted está diciendo son cosas que se habían advertido antes, pero que nadie ha hecho nada. Y apenas este año, la Conavio lanzó un proyecto de protección a la agrobiodiversidad, que pues agrobiodiversidad pues incluye todo eso que usted dice, ¿verdad? Las técnicas ancestrales como son las chinampas, los huertos, la milpa, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y hasta ahorita está haciendo algo para proteger eso, ¿verdad?
y después de tanto tiempo que se ha ido perdiendo. Entonces, bueno, volviendo al tema y todo eso, de lo de Nuevo León y así, me gustaría saber qué acciones de esas que mencionó, de la educación, el trueque de semillas, el banco de semillas, ha realizado usted aquí en el estado de Nuevo León. Bueno, sí, un poquito del trabajo que hemos estado realizando tiene que ver primero con un concepto de la agricultura formada. Digamos que tenemos dos ejes principales que sabemos que son responsables de la pérdida de esa agrobiodiversidad y esa pérdida de semillas y esa pérdida de genética que hemos nosotros traído a través del tiempo. Una, por la falta de educación. ¿A qué me refiero con la falta de educación? La falta del conocimiento que como ser humano se nos ha ido perdiendo desde niños. O sea, desde niños, en lugar de que a nosotros nos enseñen a plantar un maíz o a cultivar una milpa, bueno, no una milpa, plantar un maíz, a cultivar una calabaza, a cultivar un frijol, a cultivar un aguacate, a cultivar un chilacayote, a cultivar toda esta biodiversidad que tenemos, a nosotros desde pequeños nos enseñan ir al supermercado. Entonces, cuando nos enseñan ir al supermercado, estamos adaptando la conciencia eurocéntrica que les estoy mencionando. ¿A qué me refiero? Que nos enseñan a cómo comprar las cosas y no cómo producirlas. Entonces, al momento de yo comprar las cosas, yo no decido qué producir y qué nutrientes va a tener el producto que yo voy a estar teniendo. Entonces, en automático, yo estoy decidiendo por mi salud, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy necesario nosotros tener el concepto educativo para que podamos cambiar ese modelo de cómo consumimos a la hora de comprar las cosas, porque las señoras que hacen las tortillerías o todo lo que se van con productos económicamente viables o rentables. En este caso hablemos del maíz. El maíz que nosotros tenemos, siendo México uno de los países y una de las culturas que domesticaron el maíz, pasaron hace 9,000 años, 10,000 años, empezaron por el teocintle, teo, terminación divinidad y cintle o centli, que es maíz, el grano divino, en términos generales, el teocintle, que es el ancestro del maíz, viene siendo un grano divino y después se transformó, lo hemos venido adoptando hacia este maíz que es el maíz nativo o el maíz de las razas que tú estás mencionando. Pero más sin en cambio también en ese momento hubo una transformación del maíz al volverse un maíz de alta productividad. Entonces tenemos diferentes como conceptos que hemos venido adoptando a través de la historia de la agricultura, por el cual tenemos que retomar esos modelos ancestrales e ir cuestionando los nuevos modelos de producción, porque, bueno, México es uno de los países domesticadores del maíz, pero más sin en cambio, México es uno de los países que depende de la producción externa del maíz. ¿A qué me refiero? Que México, el 70% del maíz que se produce viene importado de China, viene importado de Estados Unidos y viene importado de otros países productores. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el fenómeno de los datos técnicos que yo les estaba mencionando o de los datos objetivos? Es que, por ejemplo, China en una hectárea produce 25 a 30 toneladas de maíz con una tecnología de sensoría, una tecnología que utilizan para fertilizar muy meticulosamente, o sea, no te tiran 1 tonelada por hectárea, 2 toneladas, son muy específicos en cada planta y su rendimiento se va sobre 25 y 30 toneladas por hectárea. En México, en las zonas más productoras con riego, con sistemas sofisticados, tenemos de 16 a 22 toneladas por hectárea, o sea, no estamos ni siquiera pegándoles a la producción. Bueno, sí, pero no a tal grado como lo hace China. Entonces, al gobierno mexicano vienen los
chacales financieros que se conoce en el mundo de las grandes negociaciones y corporaciones. Y entonces vienen los negociadores de China y te dicen, y le dicen al gobierno de México, a Zagarpa, a la SADER, ustedes que están encargados de suministrar el maíz en México, ¿cuánto es lo que van a suministrar? X cantidad, ok. Entonces, ¿cuánto ustedes producen? X cantidad. ¿A qué precio ustedes producen esa cantidad? México produce 1 kilo de maíz a 2.5 pesos por kilo. Eso es el costo de producción que tiene México para el maíz aproximadamente. 1.80 a 2.5, un promedio por ahí, ¿no? Pero llega China y te dice, yo te voy a vender el maíz a 1.20 pesos el kilo. Entonces, empieza la primera, el primer eslabón dentro de la política que tiene que ver con cómo consumimos y qué es lo que consumimos. ¿A qué me refiero que dice? Me conviene más comprar un maíz a 1.20 pesos el kilo que producirlo en mi país a 2.20 pesos el kilo. Entonces, las políticas empiezan a cambiar y te empiezan a promocionar o te empiezan a hacer que tú como consumidor, como no eres productor, no tienes los medios de producción en las manos, obviamente eres susceptible a este tipo de cuestionamientos. Entonces, yo voy al supermercado y me encuentro 1 kilo de maíz a 7 pesos y me encuentro otro kilo de maíz a 14 pesos o a 13 pesos. Obviamente, si lo estoy viendo en un negocio de tortillas, voy a ir con el de 7 pesos. Aunque el de 7 pesos esté lleno de agua, esté lleno de otras cosas, de nutrientes, y el otro tenga que ver con toda la parte nutricional. Entonces, encontramos la primera parte, que es la política. Las políticas financieras y de producción en el país no nos han permitido o no han permitido el desarrollo tecnológico para la buena biodiversidad. Entonces, a partir de ello, hay gente y hay instituciones como las nuestras que se preguntan esas cosas y que quieren hacer cosas a cambio. Entonces, voy a mencionar primero al centro que es Vicente Guerrero de Iztacuista Tlaxcala, que es una organización nacional que ellos promueven el intercambio y la feria biocultural de las semillas y el rescate, que se hace una feria anual en el estado de Tlaxcala, en el municipio precisamente de Vicente Guerrero, un poquito antes de llegar a Nacamilpa, se hace por las fechas de mayo y junio, a donde hay un intercambio importante entre los productores, a donde se intercambia el genoma para preservar precisamente esas raíces bioculturales y esa parte productiva del maíz. Entonces, a partir de ello, nosotros decidimos migrar a Monterrey o tener una parte dentro de Monterrey para que, en primera, compartir conocimiento del por qué nosotros no consumimos el maíz propio y qué enfermedades también nos trae el que consumamos maíz transgénico o maíz híbrido o maíz que no tiene que ver con la parte productora que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? Porque los maíces híbridos se producen en los primeros 3 meses y 4 meses, que son los maíces precoces, los genéticamente modificados. Entonces, pum, 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 se van súper rápido y tenemos hasta 4 producciones en el año. Y los maíces nativos son temporales. ¿A qué me refiero con temporales? Porque los maíces, el terreno se prepara en enero, se quema en febrero, y en marzo se empieza a preparar el terreno para dejar descansar las micorrizas. En abril y mayo empiezan a hacer la siembra, en junio viene la calabaza, después viene el frijol y pum, nos vamos hasta octubre y noviembre, todo un ciclo anual de una cosecha que tiene el maíz de acuerdo a sus tiempos, a su crecimiento y a su temporalidad. Ahora nosotros lo que estamos haciendo o lo que las grandes compañías hacen es promocionar maíces de 4 meses o maíces en donde es cuales pum, 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 de sacar, sacar, sacar. Y en el caso pleno de Monterrey sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque uno de los 10 grandes capitales que mueve al país, bueno, que mueve a Monterrey, su economía está basada en el maíz, que es Gruma, que es el grupo Maseca. ¿Sale? Entonces ellos también toman una gran decisión en el monopolio del maíz. ¿A qué me refiero? Que ellos dicen, oye, yo voy a negociar, yo voy a ser el intermediario entre China y el gobierno mexicano para yo intervenir
y promocionar este producto que yo estoy trayendo, porque también Gruma no solamente se viene de China, Gruma también se viene de Brasil, Gruma también viene de Estados Unidos, o sea, tiene como suministros de todas las partes y entonces ellos se convierten en los importadores del maíz y en la toma de decisiones de qué consumimos. Y entonces si voy a la tortillería, no voy a encontrar un kilo de maíz azul, un kilo de maíz rojo, un kilo de maíz cacahuacencle, un kilo de maíz palomero o un kilo de otro tipo de maíz. Lo único que voy a encontrar es un kilo de maíz harinizado, que se llama. Bueno, la bolsita que ahí tenemos, ¿no? Y eso lo convertimos en tortilla. Entonces, al convertirlo en tortilla, nosotros en primera, nuestro suministro viene del extranjero. En segundo, no hay una nixtamalización para el proceso biotecnológico ancestral de la transformación de los nutrientes. Y en cuarto, pues es altamente costoso. ¿A qué vamos? A que son 13, 14 pesos el kilo de un maíz. Nada que tiene que ver con la nutrición. Y Monterrey es uno de los estados que más ha consumido la parte de maíces que son modificados y genéticamente. Por eso nosotros vimos el por qué es necesario formar o empezar a tener nuevos cultivos y hacer algo que se llama reconversión productiva, que los que están produciendo maíz transgénico adopten una nueva semilla y de esa semilla empiecen a potencializarla genéticamente, que cambien el modelo estructural de la producción, o sea, el modelo de fertilización que tienen el NPK, los famosos nitrógeno, potasio y calcio que vienen del petróleo, que lo cambien por un sistema agroecológico, que en este caso ya se integra la milpa, integra la chinampa, se integra a los metepancles, dependiendo a la zona territorial en donde se encuentran, pero estudiando un poquito en la parte de Monterrey, se pueden aplicar muy bien el concepto de los metepancles y las milpas para que nosotros podamos recuperar eso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para recuperar esta biodiversidad del maíz? Primero, los bancos de semillas. ¿Qué son los bancos de semillas? Toda esta gama de genética o biogenética que nosotros vamos guardando de personas ancestrales, que el abuelo siguió plantando el otro maíz, entonces vamos a ir recuperando poquitos para hacer nuestro banco de semillas de las semillas ancestrales y empezar a meter esas semillas en lugar de estar haciendo monocultivos que precisamente al inicio a lo mejor no van a tener la misma rentabilidad, pero dentro de 1 o 2 años o 3 ciclos, obviamente van a duplicar esa rentabilidad y nosotros, aparte de tener los beneficios ambientales, vamos a tener los beneficios económicos y los beneficios nutricionales de lo que realmente se quiere en el maíz. Entonces, en Monterrey hemos formado diferentes grupos y diferentes centros. Está, por ejemplo, el día de ayer acaba de pasar el intercambio de semillas, muy importante, donde pudimos hacer intercambio de maíces, de frijoles, de calabazas, de aguacates, del cacao, por ejemplo, semillas de cacao, semillas de café, que legítimamente no es de aquí, pero también se puede intercambiar, y varias semillas que se pueden ir recuperando. Y para eso se crea algo que se llama el Banco de Biodiversidad. Y el Banco de Biodiversidad, uno de los importantes está también en la parte de Chapingo. La Universidad de Chapingo tiene un banco de genomas muy importante, pero también en el Bajío, por ejemplo, en San Miguel de Allende está el otro banco muy importante de semillas. En la parte del sur, en Jalapa, también tenemos a otros compañeros con un importante banco de semillas. Y en el norte, en Sinaloa, también hay otro banco importante de semillas. ¿Por qué? Porque son las zonas in situ en donde encuentran la mayor diversidad, en este caso de maíces. En Sinaloa regularmente encontramos, por ejemplo, los palomeros, palomeros amarillos, palomeros blancos, ancestrales también. En Tlaxcala tenemos maíz fresa, ¿no? Por ejemplo, maíz fresa palomero, que es uno de los maíces mucho más pequeños que por ahí tenemos y que aún siguen siendo palomeros, pero que ya no se promueven. La genética del maíz palomero, por las políticas que hemos tenido, Estados Unidos se la adoptó. Entonces, ahora imagínense, nosotros siendo productores de los mejores maíces palomeros, ahora somos importadores de los peores maíces palomeros.
¿A qué me refiero? Porque en las zonas a donde se producen en Estados Unidos ni siquiera tienen denominación de origen y son maíces que se han ido ahí adaptando, no son maíces que legítimamente pertenezcan al territorio, en este caso de México. Entonces, en el caso de Monterrey, hemos tratado de promover en el banco este de Montemorelos, el proyecto que es de agroecología y bienestar, se ha hecho una importante transformación del terreno y también se ha implantado algunas variedades de semillas como el azul, por ejemplo, maíz azul, en dos variedades, se han adaptado a la zona y que también el maíz azul, a diferencia del blanco, del amarillo y todo, nos promueve una salud diferente y que bueno, también hemos ido adaptando. Entonces, ellos forman, una vez que adaptan la semilla, se vuelven guardianes de la semilla y esos guardianes de la semilla tienen algo importante que hacer, que es compartir compartir su semilla que ya adaptaron, pero con una condición de no intercambiarla por un modelo económico. Entonces, ahí está como la parte súper importante de que nosotros no buscamos una promoción de un modelo económico a través del maíz, sino promovemos la salud a través de un modelo de biodiversidad que es el maíz. Entonces, potencializamos a la gente a través de los trueques, a través del intercambio de semillas, a través de reforzar los campos a donde se van a implantar las semillas y con eso tratamos de que la gente se vaya educando en la práctica, vaya aprendiendo que existen nuevas variedades, de que vaya, bueno, vaya conociendo que existen nuevas variedades, o mejor dicho, variedades que no conocemos, y que también se vaya siendo partícipe de esas mismas variedades. Y el otro paso ahorita que se viene en el tema pandemia es poder transformar esos maíces en un producto terminado, que era lo que también es algo importante que no hacíamos como campesinos. Los campesinos sacan el grano y lo venden en grano, entonces a eso me refiero con los precios. ¿Cuánto cuesta un kilo de maíz, del maíz tradicional? 10 pesos, 9 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas? 18, 20 pesos. Entonces, lo que nosotros, ¿y cuánto se lleva un kilo de tortillas? ¿No? Se lleva, son 250 gramos a 350 gramos de maíz o un medio kilo de maíz para sacar un kilo de tortilla por el exceso de humedad, la nixtamalización que incrementa las sumas y toda la parte que tiene que ver. Entonces, a partir de ello, pues vamos teniendo las diferentes eh, transformaciones que debemos hacer al maíz para que al campesino, en lugar de tener 7 pesos por kilo, tenga un poquito más de utilidad. Y aparte de eso, también hay ese rescate de la bioculturalidad en los alimentos. ¿A qué me refiero? Porque el productor que tiene su maíz y lo nixtamaliza o pasa por ese proceso de transformación del alimento ancestral, va a convertirlo en nutrientes. Entonces, el tener un grano, al tener un nutriente, yo prefiero un nutriente que tener un grano. Entonces, también tiene que ver con la educación que hemos ido transformando a los nuevos productores para que no solo produzcan maíces limpios, sino que también los transformen y produzcan alimentos limpios, en este caso tamales, maíces molidos, infinidad de cosas, tortillas, utensilios, masas, atoles, ¿no? O sea, cada uno de los maíces tiene toda su parte importante de la transformación y por eso también nos hemos aunado, encadenado con gente especialista en su área. En el caso, por ejemplo, de Irán, Ira del Castillo. Ira del Castillo es uno de los defensores del maíz, pero a través de la promoción de los alimentos que se han ido perdiendo, como los atoles, como los pozoles, como todos los productos ancestrales o la alimentación ancestral que nosotros no tenemos y que ahora cambiamos por el fast food. O sea, cochos, hamburguesas, pizza, etcétera, toda la parte de carbohidratos, pero nada de vitaminas, minerales, aminoácidos y todo lo que te proporcionan los alimentos transformados a través del maíz. Entonces, volvemos a lo mismo, es una gran, eh, o sea, son grandes, son diferentes puntos que nosotros vamos tocando para poder ir desmenuzando poco a poco y regresar a ese entorno
de recuperar nuestras semillas nativas o nuestras semillas endémicas, pero tiene que tener una ruptura desde la parte social, desde la parte económica y desde la parte ambiental. Porque si nosotros, a pesar de que tengamos una semilla, pero si seguimos sembrando monocultivos, va a ocasionar monoenfermedades y va a ocasionar una serie de dificultades que ya ahorita tenemos, ¿no? Que ya tenemos dificultades de salud por no tener una alimentación adecuada. Entonces volvemos a lo mismo. Si tengo un maíz sembrado en casa o en el territorio o en donde estamos y la transformación es la adecuada para poder alimentar a la gente, voy a poder hacer un legítimo cambio y no un cambio como de palabra. Entonces lo que buscamos es primero educar a la gente a través de promocionar los bancos de semillas, el intercambio de semillas, y también con la parte educativa, o sea, de que conozcan a través de cursos, a través de los talleres, a través de las experiencias, a través de terrenos prácticos, a través de que ellos, de que ustedes, por ejemplo, si no recuerdo, si no mal recuerdo, teníamos una compañera en el grupo que les compartí semillas y nos acaba de compartir los cultivos de calabaza que tenía. Entonces, sacó semillas, de 2 semillas se convirtieron en 200 semillas que pudo compartir a 5 de más gente si ella volviera a cultivar. Entonces rescatamos semillas ancestrales de calabazas que adoptó en la zona de Monterrey. Ese es un caso práctico de Monterrey. Entonces, dentro de las semillas que tomamos en ese curso, unos siguieron plantando, se adaptaron estas semillas, ahora están compartiendo estas semillas y están compartiendo biodiversidad, están compartiendo alimentos y están compartiendo una forma de resiliencia, o sea, cómo nos adaptamos a este cambio post-COVID, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tener después de los alimentos si nos damos cuenta que la alimentación que habíamos tenido no es suficiente. ¿Por qué? Porque cualquier virus que salga, nuestro cuerpo no lo está, nuestro cuerpo, vaya, no se está defendiendo, ¿no? Nuestro cuerpo está vulnerable porque nuestra alimentación se vulneró desde hace años atrás. Entonces ahorita tenemos una pandemia de miedo, pero generada a través de no tener una buena alimentación. Si nosotros, como en el caso de Suiza, en el caso de Suecia, en el caso de Alemania, en el caso de los países en donde el COVID es .2, punto menos, no sé, pocas, muy pocas personas, pero vamos a ver sus sistemas de alimentación y sus sistemas agroecológicos y sus sistemas educativos están sumamente basados en una realidad, o sea, están planchados y plasmados y bien estructurados. ¿Por qué? Porque saben que la alimentación y la salud de la gente depende de qué estás cultivando y cuál es tu biodiversidad. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un fundamento muy adecuado para promocionar, bueno, no promocionar, para seguir colaborando en la reproducción del maíz y todas sus especies y variedades, y no nada más en el maíz, en el sistema milpa, en las chinampas y en el sistema metepancle, que son uno de los 3 sistemas más importantes que hay en el mundo, que está considerado dentro de los IPAM, como los mencionaba. Los IPAM es una clasificación que hace la FAO, que son los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que son los sistemas productivos que nosotros hemos heredado por tradición y por bioculturalidad. ¿A qué me refiero? Que yo no voy a ir a plantar maíz a Japón porque en Japón tienen el wasabi como un cultivo ancestral de bioculturalidad, de regionalidad, que tiene que ver con su fisiología, que tiene que ver con toda su parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en nuestras zonas en donde estamos? En la parte norte, por ejemplo, en Monterrey, que se siembra, que realmente es una zona más industrial que agrícola, pero en la parte agrícola que siembran, se siembran granos. Pero lamentablemente los granos se siembran para alimentar al ganado. ¿A qué me refiero? Que la variedad de maíz con mayor productividad que tiene en Monterrey es un maíz amarillo con mayor contenido de azúcares para alimentar al ganado. O sea,
El maíz que viene de Monterrey lo llevan el Bajío, que es Guanajuato, Guadalajara, bueno, toda la zona del Bajío, o el altiplano, que es Tlaxcala, Hidalgo y toda la zona de los granos, o Sinaloa, dependiendo de cómo esté el juego de producciones en el año. Entonces, unos suministran en enero, otros en febrero, marzo, abril, pero todos son suministradores externos, porque los productores de maíz internos en Monterrey se dedican a producir maíz, pero para alimentar a su ganado, no para alimentar a las personas. Entonces, estamos hablando de una cultura que no es que se trate de romper, sino más bien estamos hablando de plantear una nueva educación a través de también revalorizar el maíz como un producto que tenga un valor agregado. Entonces, cuando el maíz tiene un valor agregado, obviamente nosotros vamos a saber el valor que no le hemos dado anteriormente. Y el valor agregado a un maíz, por ejemplo, el versus un convencional, en el caso nuestro, en el caso mío, yo tengo un maíz ancestral, que ese maíz yo el kilo lo vendo en 25 y 30 pesos, a comparación de un kilo de maíz de 7 u 8 pesos importado del extranjero. ¿A qué me refiero con esto? En que el resultado final, a los precios cortamos intermediarios y a la gente es el beneficiado directo, en donde nosotros, en lugar de venderle 3 o 4 kilos de agua con aminoácidos, que es el maíz transgénico, vendemos proteínas con minerales, con transformación de la nixtamalización, con transformación. Entonces, estás dando realmente nutrientes, no un producto en sí. Entonces, es como hacia donde va enfocado nuestro modelo de promoción en el maíz, y por eso vemos que es muy importante el intercambio de semillas. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que te lo estoy comentando ahorita de esta alumna, bueno, ya son varios alumnos que se han ido y que han formado con pequeñas semillas diferentes lugares. Entonces ahora se hace una comunidad en donde vamos intercambiando esas mismas semillas y nos vamos fortaleciendo como grupo y se va fortaleciendo la salud. ¿Por qué? Porque uno de los ejes principales que tiene Monterrey, si es uno de los estados más cosmopolitas, si es uno de los estados con mayor plusvalía, bueno, después del Estado de México, con mayor plusvalía que aporta al Producto Interno Bruto, pero también es uno de los estados con mayores enfermedades: obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, y todo generado a través de los alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir los alimentos ultraprocesados? Que cuando tú, las tortillas, enfoquémonos al problema del maíz, las tortillas, cuando se hariniza, tú te estás comiendo realmente ese gluten, esas harinas y eso malo que te venden del maíz. Pero cuando el maíz pasa por ese proceso de nixtamalización, hay un proceso importante de la transformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se perdió la bioculturalidad a través de un modelo económico del fast food, porque yo necesito mis tortillas ya, yo necesito mis quesadillas ya, yo necesito ya. Entonces, a las tiendas y a todos los que nos suministran no hay tiempo de hacer que, bueno, pon a hervir el maíz, pone una solución alcalina, que en este caso es la cal, para convertir el pH y que los aminoácidos se cambien y que a partir de ellos nosotros podamos digerir estos alimentos y aprovecharlo y que otras propiedades se potencialicen a través de este proceso biotecnológico ancestral. No es un proceso biotecnológico que se le ocurrió en una tesis a alguien, ¿no? Es un proceso ancestral que se ha ido registrando. Entonces perdimos toda esa parte de nutrientes y ahora nos dicen que el maíz es malo porque engorda, que el maíz es malo porque te ocasiona estos problemas. Pero no es el maíz en sí, sino nosotros cómo lo transformamos y cómo lo transmutamos para convertirlo en alimento. Entonces ahí hay una trampa muy importante entre consumir maíz harinizado, o sea, maíz convertido en harina, o consumir maíz nixtamalizado, o sea, el proceso de la nixtamalización de biotecnología, que es parte de la bioculturalidad que se perdió y que ahora nosotros no comemos sino consumimos. ¿Y a qué se refiere eso? El proceso de la nixtamalización solo sucede con maíces nativos y con maíces que son
propios de la región o que se producen in situ. Ujú. No se puede hacer una nixtamalización con maíces transgénicos o con maíces que van enfocados a la harinización. Y entonces ahí viene el surgimiento de los que son maíces criollos, semilla mejorada, semilla transgénica. Entonces ya perdemos toda esta parte de naturalidad y lo que nosotros queremos hacer en Monterrey o lo que estamos haciendo en Monterrey es tratar de recuperar en uno de los estados más cosmopolitas, con mayor bioculturalidad, digo, con mayor culturalidad y mezcla de serie de diferentes modelos de pensamiento, modelos de espiritualidad, modelos de producción. Eh, es un gran reto estar en Monterrey y promocionar el maíz como una fuente de alimentos, dado que hay que empezar con la parte educativa de saber a la gente por qué se está enfermando y una de esas partes importantes es conocer el proceso del maíz. Y bueno, eso es como parte de lo que estamos realizando en Monterrey, no solo en Monterrey, en las diferentes zonas del país a donde nos permiten a nosotros tener estos cultivos, como es el caso de Sinaloa, como es el caso del Bajío, que son las zonas productoras a donde nosotros intervenimos para poder empezar a promocionar este nuevo modelo de producción y este nuevo modelo de hacer una agricultura regenerativa, una cultura que realmente valga la pena. Ujú. Sí, sí. Sí, prácticamente respondió casi todas las preguntas que le tenía pensada preguntar, porque sí, o sea, sí, muy enriquecedor. Respecto a los maíces, ese que usted me dice que hacen banco de semillas y todo eso, no sé si pueda yo mencionarle los 6 maíces que hay en Nuevo León y para que me diga cuál de esos 6 maíces usted tiene en el banco de semillas, ¿sí? Claro que sí, sí, por supuesto. Bueno, los 6 maíces que hay en Nuevo León es el maíz ratón, maíz tuxpeño, cónico El norteño. tuxpeño, sí. Ratón se me hace que es un azul pequeño, pero igual y es blanco, no, no, no. Es una, a veces los maíces tienden a ser un ejemplo de, nosotros le llamamos eh, regionalización, vaya. Eh, el mismo maíz, científicamente, en diferentes regiones se conoce con diferentes nombres. No sé si me explico por Sí, ahí. sí, sí, Pero con bueno, el sí, te sigo nombre escuchando ajá. sí, como quiera, si quiere, investigo bien cuál es el nombre científico o algo así para checar si lo tiene. O sea, si es Ok, específicamente ese maíz. Es el maíz tuxpeño, norteño, tuxpeño, sí, sí. cónico norteño, Cónico norteño, obviamente, sí, también. tuxpeño norteño, el olotillo. Olotillo es, ajá, el olotillo es más enfocado. Precisamente esta variedad le llaman el olotillo por su peculiaridad de tener granos grandes. El olote es la parte central que tiene la mazorca, o sea, el resto que queda de después del maíz, desgranarlo, queda pues el Sí, olote. el de este de medio, sí. Entonces, de ahí también se clasifica qué tanta variedad tiene. Entre más grosor tenga el olote, el grano obviamente va disminuyendo y Ujú. entre más delgado tiene, el maíz es mucho más grande. Entonces, bueno, también ahí hay que jugar con conocer las variedades. Sí. Y el otro es el maíz conejo. No sé si tenga. Volvemos a lo mismo con el maíz conejo. Sí, que Sí, porque por ejemplo aquí los que le mencionaba, el maíz pequeño, este palomero, ujú. maíz fresa, pero la fresa vino de 300, 400 años, entonces pues, la adaptaron porque era maíz fresa, pero en realidad son palomeros ancestrales. Sí, 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 ahorita checo bien eso de los nombres científicos y eso, a ver si los encuentro. Otra pregunta, bueno, creo que la contestó ahorita, pero como quiera, quisiera ahondar un poco en esto, de que, Sí, ¿qué diferencia ve usted entre una persona o sea, como de la ciudad, a una persona de campo respecto a la conciencia ambiental y todo eso? Porque, por ejemplo, yo veo que en otros lugares pues hay bastantes proyectos porque a la gente le nace, ¿verdad? Se siente parte de, uh-huh. o sea, de la tierra, de la semilla, de todo eso, y acá en Nuevo León casi no se ve. Entonces,
Pues sí me gustaría saber que, en su opinión, qué diferencia hay entre estas dos personas o entre estas dos mentalidades, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, hay dos partes. Bueno, partimos primero por el contexto, ¿no? Ujú, El contexto urbano versus el contexto rural. En el contexto urbano, como sociedad, nosotros hemos aprendido a convivir individualmente. ¿A qué me refiero? Eh, la economía normal de Monterrey. ujú, 10 personas en Monterrey controlan todo Monterrey. ujú, ¿Sale? Entonces, a partir de eso, empieza a haber ese sesgo en cuanto a la alimentación y en cuanto a todo el modelo. Entonces, esas 10 personas dicen, el acumulo de la riqueza es que yo tenga más, yo tenga más, yo tenga más. ujú, Y eso se da mucho en las sociedades que basan su economía en la historia, por ejemplo, babilónica, ¿no? El modelo babilónico económico europeo. Entonces, ellos, a través de su vida, no han tenido la necesidad de alimentación, la necesidad de vivienda, la necesidad de salud, la necesidad de vestido, porque esas necesidades básicas para ellos han estado cubiertas desde el nacimiento. ujú. Digamos que nunca han pasado por un hambre, nunca han pasado por una falta de casa, nunca han pasado por falta de estudio, nunca han pasado por falta de nada. Entonces, en automático, al tener esos conocimientos, te individualizas. Y luego, en las sociedades rurales, al tener mayor cantidad de necesidades, les obliga a juntarse en equipo. Entonces, por eso ves cooperativas en el centro del país y en el sur del país, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, lleno de cooperativas, lleno de ACES, lleno de todo lo demás. Y si tú vas a Monterrey y preguntas por una AC, ¿qué es? No tiene dinero. ¿Qué es una cooperativa? No, son de dinero. O sea, tienen como esa visión. Entonces, a partir de este modelo se basa mucho en la alimentación y en todo lo que viene. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahorita los 200 pesos, voy y pido y hablo por teléfono y le dejo y le destino mi alimentación a personas ajenas a mí. Y entonces, por ejemplo, yo voy a pagar por el hecho de recibir un platillo, pero en realidad yo no estoy pagando por los nutrientes que estoy observando. Entonces, el campesino en la zona rural, él no va a tener un delivery, él no va a tener un servicio a domicilio, él no va a tener el teléfono para marcar y que le traigan sushi, que le traigan barbacoa, que le traigan pescado, que le traigan carne, que le traigan un corte. Él primero va a tener que alimentarse, entonces al tener que alimentarse, tiene también mucho más extensión territorial y lo que va a hacer es cultivar. Y al cultivar esos alimentos, está cultivando directamente de la tierra. Entonces, él está cultivando los alimentos por una necesidad y esa necesidad se va a repercutir en el sistema óseo, en los huesos que están fuertes, en la cara, en el rostro. Y a diferencia del otro señor que consumió los alimentos, fueron comprados. Entonces, ¿a quién se los compró? Tuvo la ética de fabricar los alimentos, pero por obtener un recurso económico y no salud como el otro. Entonces, ahí vemos la diferencia, entre el que consume alimentos comprados y el que consume alimentos producidos. ¿Qué quiere decir? Que el que consume alimentos producidos por sí mismo va a obtener los nutrientes que le pone a la tierra, o sea, que le obtiene de la tierra. Y el que consume alimentos comprados no sabe legítimamente de dónde los compra. Hablemos de la clase media baja. La clase media alta sí se preocupa por preguntarse de dónde vienen los productos, pero va a pagar orgánicamente. Entonces, orgánicamente es tener plusvalía y plusvalía significa salud, pero eso se lo dejamos a nivel B o a nivel A o a nivel A más. O sea,
entradas arriba económicamente muy altas, ¿no? Entonces, de ahí parte desde el modelo económico, sociocultural, o sea, no te podía decir cuál es como bueno, sí te pudiera decir, es una combinación de diferentes factores que afectan a la salud del de campo y a la salud de la ciudad. Y ahí vemos el resultado en las enfermedades. Todos los topes que te acabo de comentar hace rato se van. ¿Por qué? Porque estamos comiendo comida del microondas, nada más con el microondas. Tú pones una pizza en el microondas. Ok, primero ya está muerta y después todavía la sigues matando, pero si la metes en un horno de barro, el del campo tiene un horno de barro, el de la ciudad tiene un microondas. Entonces las microondas son microondas que pum, 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 desestructuran a nivel celular todos esos enlaces naturales que los alimentos tienen. Entonces, al tú calentar con un fuego natural, incrementa y además ayuda a que puedan precisamente esos enlaces, esas células, a que puedan tener un alimento. Entonces, bueno, un alimento cocido natural a un alimento también cocido artificialmente. Entonces, tiene mucho que ver con nuestros aspectos de consumo en la ciudad, nuestros aspectos de consumo en lo rural, y eso determina también nuestro periodo de vida. Por ejemplo, en la ciudad, el índice de mortalidad está entre los 65 a los 75 por ahí, y dentro del pueblo están entre los 85 y 95 años. En el caso de mi abuela tiene 90 años, pero jamás ha salido de su comunidad, entonces no ha probado productos ultraprocesados, no se ha alimentado directamente de productos ultraprocesados, entonces sus defensas están demasiado bien, porque se levanta temprano, a las 6 de la mañana, también tiene que ver con eso, ¿no? En el campo nosotros nos levantamos a las 6, 7 de la mañana cuando el sol empieza a salir. En la ciudad tienes luz todo el tiempo, 24/7. Te vas a la ciudad y luz, 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 luz. Te pierdes algo que se llama el círculo, el calendario circadiano, perdón. Entonces, ya no sabemos cuándo es noche, cuándo es tarde, cuándo debemos dormir. Dormimos 12 de la noche, 1 de la mañana, despertamos 12, la 1, etcétera, ¿no? Toda esa serie nos intercambia, los cuales nos permite a dónde están las mayores influencias de muerte, ¿no? Por ejemplo, ahorita, simplemente en la pandemia, los datos duros y técnicos se van sobre la Ciudad de México, Monterrey, las ciudades altamente potencializadas en gente. Y los pueblos no lo están contabilizando, no lo están teniendo, porque en primera no hay una repercusión seguida. O sea, no hay algo que ellos mismos vayan y que se espanten. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo dicen. Los medios de comunicación dicen, es que no se pone con nada de eso, pero ellos mismos saben que si les llega a dar o si les llega a tener algún tipo de bacteria o lo que tú quieras, su cuerpo está precisamente preparado para poder recibir ese tipo de cosas bajo la alimentación que se basó en sus sistemas. Por ejemplo, las abuelas tienen la milpa, todo lo demás. Es un sistema bioculturalidad. Bueno, en conclusión a la pregunta que me hiciste, ¿cuál era la diferencia? Pues bueno, tiene que ver con la bioculturalidad y tiene que ver con la parte económica y con las decisiones también del ser humano. Aparte hay otro estudio muy importante que hizo la doctora Esther del Río, digo, perdón, la doctora eh, es de la UNAM, ahorita te paso el nombre, Mari Carmen me parece. Bueno, ella detectó cómo no, a través de los alimentos a nosotros se nos atrofia una conexión neuronal en la cual a través, o sea, llegan al estómago, los ultraprocesados bloquean el movimiento peristático, luego del movimiento peristático no permiten que los alimentos y que los nutrientes fluyan a través del cuerpo, y lo bloquean en la parte del cerebro, en la parte hay una conexión que también se me va un poquito, este choque neuronal lo bloquean. Entonces, al bloquearlo, yo no tengo la capacidad de discernir entre qué es bueno y qué es malo. O sea, a mí me da igual comer un maíz amarillo que un maíz blanco o que un maíz más caro o más barato. Pero como estoy en el tema económico, pues me voy por el barato, porque ya no tengo la capacidad de discernir. A veces no es parte de nuestra culpa, y a veces también dentro de los ultraprocesados
está toda esa problemática que nosotros vemos. Entonces, obviamente sí vamos a ver una repercusión muy grande entre la gente citadina o la gente de la ciudad a la gente rural y urbana por la alimentación, porque volvemos a lo mismo, la alimentación de una sociedad depende de la salud, perdón, de una sociedad depende de la salud del suelo que tenga. Y nosotros no nos hemos podido dar cuenta de eso. Entonces, no hay suelo en la ciudad, no hay cultivos en la ciudad, obviamente no hay salud en la ciudad. Hay cultivos en lo urbano, digo en lo rural, hay milpas en lo rural, obviamente hay salud en la ciudad. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Simplemente en las fiestas. Tú te vas a unas fiestas del centro y sur del país, todos son bienvenidos. Tú te vas a una fiesta del norte y todos son seleccionados horarios, comidas, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, no hay esa comunidad, esa común unidad. Hay esa, siempre el yo, el que voy para allá, voy para allá, voy para allá, no me dejas entrar. Entonces, se crea también a través de esa bioculturalidad, ¿no? De que nosotros a lo mejor alguien que tiene un huerto diga, pues bueno, vamos a cultivarlo todos. No, yo tengo mi huerto porque es para mí. Y la milpa no, la milpa es un cultivo de comunidad. O sea, la milpa se sostiene si hay una comunidad. Si no hay una comunidad, no puede haber una milpa. Digamos que si fuera yo, Emilio Reyes, tener una milpa no la puedo tener. No sería una milpa, sería un cultivo de Emilio, pero una milpa sería una comunidad, porque tiene que ver con el entorno de esa milpa y de esa comunidad que se genera, pues a través de todo lo que vamos, el trabajo físico, los meses, los años, todo eso que forma el entorno. Entonces, la salud, volvemos a lo mismo, la salud del ser humano depende de la salud del suelo. Entonces, pues ahí vemos esta parte como muy importante en la pregunta. No sé si era eso, me extendí un poquito más o un poquito menos. Sí, sí era eso a lo que yo iba, sí, sí me aclaró muchas cosas. Este, ¿Y usted piensa que se pueda volver como a crear esa reconexión? Ahorita mencionó pues algunas cosas que se pueden hacer aquí en Nuevo León, ¿verdad? Aquí en Ciudad. También en otro en vivo que yo vi, que creo que era del mismo proyecto de hidrocultura sustentable de Irineo Reyes, mencionó también del Banco de Alimentos Sustentable como solución a las ciudades, ¿verdad? Por lo mismo que usted menciona, de que se quiere todo rápido, entonces pues ya le das el alimento, ¿verdad? En vez de la semilla. Entonces, ¿usted cree que se pueda volver a crear esa reconexión? O sea, como que no sé, o sea, como que la gente de ciudad entienda esto que está pasando, por ejemplo, aquí en Nuevo León, y qué serían las alternativas para hacerlo. Sí, mira, hay algo muy grave que está pasando. Bueno, que como lo dice el profesor Pablo, no hay que ser como Mostradamus para saber qué es lo que se viene y hacia dónde van como el enfoque social actualmente. Entonces, pues también tiene que ver con, digamos, hacia dónde vamos como sociedad y precisamente de las estrategias es que, por ejemplo, si yo en la ciudad yo ya no tengo un terreno, yo ya no tengo tierra, yo no tengo todo eso, entonces todos los argumentos que te estoy diciendo para mí, aunque yo tenga la mayor intención de cultivar, no van a ser reales porque pues bueno, yo no voy a poder cultivar tierra porque pues no tengo, ¿no? Entonces, algo de los bancos de alimentos que se trata dentro de la ciudad es precisamente hacer esa reconversión productiva, o sea, de obtener todos esos nutrientes que están en la tierra en modelos como las vertical farms, en modelos como la agricultura sin tierra, en modelos como que no sean dañinos a la hora de producir alimentos, pero sí que beneficien. Entonces, una de las estrategias de los bancos de semillas es que tú, Mayra, bueno, que digas, sabes que yo me voy a potencializar, yo quiero ser partícipe de un banco de alimentos, es que yo produzca o que yo tenga una zona productiva y que en esa zona productiva se convierta en en un supermercado, pero en lugar del supermercado, que su suministro venga a través de la transformación, de la transportación,
de los suministros transgénicos y de todo lo que tiene que ver, que en ese mercado se produzca como lo hacen en otras sociedades, como lo hace Suiza, como lo hace Suecia, como lo hace Cuba, como lo hacen otras sociedades, que también a lo mejor esos modelos, como ya estamos también en una forma globalizada, entonces nosotros también podemos adaptar modelos que sí permitan el desarrollo de una comunidad y que no lo retrasen. En este caso, adaptar nuevas tecnologías altamente productivas. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos viendo el tema huertos como un tema de moda o el tema huertos como un tema de aprendizaje. Y el que nosotros estamos haciendo es que el tema huertos es un tema moda, es un tema aprendizaje, pero también es un tema de solución y de suministro de alimentos. O sea, aparte de que estoy aprendiendo, aparte de que se ve bonito y aparte de que estoy ganando, pues aparte voy a estar todavía teniendo plusvalía y poder convirtiendo más. ¿A qué me refiero? Que en ese huerto, en lugar de hacer la agricultura tradicional, de en un metro cuadrado sembrar 16 lechugas, en un metro cuadrado yo voy a sembrar 56 lechugas con el modelo productivo de las vertical farms. Entonces, estás respetando como a la naturaleza, estás respetando tu sistema, pero aparte también está haciendo, teniendo un modelo rentable y productivo que va solucionando estos bancos. ¿Qué quiere decir? Que yo produje para alimentarme, pero al mismo tiempo esa producción me alcanzó para alimentar a alguien más sin la necesidad de un sobrecosto. Entonces, a eso nosotros le estamos mencionando y potencializando como los bancos de alimentos que se van haciendo. ¿Y qué estamos haciendo en la zona centro de Monterrey? Tenemos precisamente en diferentes partes y en diferentes zonas con privados y con organizaciones los modelos de las vertical farms o la horticultura vertical, que esta sí tiene tierra, pero es vertical, o sea, esta sí tiene contacto con el suelo, pero es igual de productiva como lo que te estamos mencionando y si son 36, es 5 veces más productiva y 4 veces más rápida que un sistema convencional de siembra, teniendo todos los beneficios de plantar en suelo. Entonces, esta se convierte en una solución para nosotros poder suministrar los bancos de alimentos. ¿Y los bancos de alimento con qué se suministran? Hojas, lechugas, coles, brócolis, acelgas, todo lo que tiene que ver con hojas, frutos, tomates, chiles, pimientos, berenjenas, todo lo que tiene que ver con hortalizas, ¿no? Y también la parte de los tubérculos, la papa, la zanahoria, los ajos, las cebollas, los betabeles, todo lo que va dentro de la tierra. Y en los espacios a donde se permitan meter los frutales, a donde tengamos espacios, meter frutales y a donde no se permitan, hacer la infiltración de agua también en el suelo, o sea, en los espacios, en los camellones, donde tenemos espacios vacíos. Si no podemos sembrar bosques comestibles dentro de la ciudad, por lo menos sí podemos hacer una siembra de inserción de agua, porque esa agua a final de cuentas se va a transformar en alimento, se va a transformar en calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la calidad de estos alimentos? En el caso de Tlaxcala, donde estoy actualmente, la gente viene, es un banco de alimentos, se lleva sus lechugas, viene a cultivar este huevo orgánico y aquí en este caso, pues el ambiente nos permite cultivar hongos, ¿no? Hongos comestibles, champiñón, seta y shiitake, y tenemos una diversidad de canasta básica. Entonces, los productos que no tenemos, como el azúcar, como el café, como la carne, la intercambiamos por estos productos de los que sí tienen la carne y todo lo demás. Entonces hacemos el banco de semillas, digo, el banco de alimentos, pero que no funciona exclusivamente con un modelo económico, sino funciona con un modelo de intercambio. Y también, obviamente, si yo no tengo que intercambiar, se acepta la economía como un pago ante estos productos que nosotros podemos tener. Es cultura que hay que también tratar de, bueno, no tratar, sino una nueva cultura o una cultura diferente a la normal, o sea, un paradigma diferente. ¿Por qué? Porque en Monterrey sí es muy difícil poder cambiar la mentalidad que se ha generado durante los últimos 100, 200 años.
Entonces se tiene que ir poco a poco, tratando de cambiar y volvemos a lo mismo. La gente a lo mejor ni siquiera sabe que tiene la culpa del por qué piensa así. Ujú. Aparte también un porcentaje mayor que tiene Monterrey o que tiene la zona es que son muchos migrantes. Hay mucha culturalidad, hay mucha intercambio de ideas, hay muchas formas de pensamiento, hay muchos modelos de pensamiento. Entonces, algo fundamental sería basarse en las necesidades básicas, alimentación, pero también Monterrey tiene una alimentación suministrada bastante por el sistema y que también no es una alimentación buena. Entonces, a la gente, antes de venderle un producto orgánico, hay que enseñarle a que un producto orgánico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo le digo, oye, compra un producto orgánico, Ujú. va a preferir pedir una campechana, va a preferir pedir algo que en lugar de irse y sembrar y cultivar, ¿no? Aunque sabemos que esto nos va a dañar, Ujú. pero prefiero alzar el teléfono y pagar con la tarjeta que hacer eso. Entonces, es un modelo biocultural que hay que ir modificando constantemente porque también tiene que ver con la economía. La economía, a lo que te digo, el fast food y el versus el fast food, ¿no? O sea, la comida lenta al fast food. ¿Por qué? ¿Cuántos platillos tú sabes preparar ahorita? ¿Cuánto es lo que sabes? Pero eso sí, si sabes hablar, si sabes pedir en tu lista lo que quieres, pero ¿cuántos alimentos sabes preparar? Entonces, eso a nosotros se nos va perdiendo, se nos va quitando a través de lo rápido de las cosas, de lo que vemos, y no nos damos cuenta que a través de eso rápido que aprendemos, pues también nuestra vida se nos va rápido. ¿Por qué? Porque vas a vivir a los 65 años, a los 70 años vas a tener tus primeras enfermedades, si no es que antes. Ujú. Desde los 33, 35, vas a empezar a padecer diabetes, hipertensión, X o y a partir de esa edad, tu trabajo se va a convertir en pagar medicinas, medicamentos y todo lo demás, simplemente por no cuidar eso. Ujú. Pero no lo vemos, no lo palpamos. Una es porque te digo, por la parte de los alimentos que no nos ayudan a discernir Ujú. y la educación que nosotros no tenemos, porque no leemos, no nos preparamos, no nos estudiamos, no tenemos esa cultura que hay que ir modificando para conocer qué es lo que somos. Nada, el consumo per cápita de libros en México es de 1.5 por año. Europa tiene 7, 10, 15.5 libros por año. Estamos hablando de una educación 15 veces mayor que nosotros. Entonces, obviamente, se repercute en la salud, se repercute en los modelos de pensamiento, en los modelos de decisiones. Y luego las personas que llegan a tomar estos cargos, por ejemplo, quien está a cargo de la SADER ni siquiera es campesino, quien está a cargo de ciertas partes ni siquiera tienen un proyecto agrícola. Entonces, pues empieza también, hay una tarea grande de saber ir desmenuzando este hilo y cada región tiene sus propios contextos. O sea, Monterrey tiene sus propios hilos que hay que ir desmenuzando para poder hacer ese cambio dentro de la gente. Y por ejemplo, SEM se ha convertido en uno de los centros que ha tratado y que ha estado haciendo este nuevo modelo educativo. No lo hace tanto en la práctica, pero sí en la enseñanza. O sea, de empezar a crear una nueva conciencia. Y Sí. nosotros lo hacemos más en la práctica. Entonces, el combinar la práctica con la conciencia y con todo lo que estamos viendo es una muy de las buenas estrategias y también tiene mucho que ver con la parte religiosidad. Bueno, en el contexto de Monterrey hay tres poderes fácticos, hay tres poderes muy que toman la decisión de cómo está la gente, ¿no? Entonces también, si la mayor parte de la gente, que es el catolicismo, el padre no les dice que vayamos a incentivar la productividad, pues ellos no, se dicen, bueno, vamos a apoyar a nuestra del diezmo con nuestras empresas. Ujú. Se van a las empresas, a la industria, pero no promueven una cultura de productividad o de sustento, y mucho menos a las demás personas porque volvemos a lo mismo. Eh, como es un estado de migrantes, no toman a la gente como propio, como gente, ¿no? Sino como mano de obra.
y al no tomarnos, a la gente, al no tomar como personas y como mano de obra, desde ahí empiezas a ver ese choque. ¿Por qué? Porque en primera, si él es chambeador, él no se va a alimentar como yo. Y empieza a ver la parte de quién consume más, quién consume menos, más, menos, quién tiene, bueno, que yo me voy a comprar a X carnicería, no, que yo compro aquí, que yo compro allá, bueno, entonces, pum. Y parte de la educación, o sea, no llevar una doctrina a templo ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Tú tienes tu modelo de pensamiento, nosotros tenemos nuestro modelo de pensamiento. Entonces actuamos sobre los hechos prácticos. ¿Qué quiere decir eso en que si ahorita tú me preguntas, quiero ver un modelo de horticultura vertical, pues yo te doy las direcciones en donde puedes visitarlas en Monterrey, a donde pueden hacer sus modelos y donde están instalados estos sistemas y visitarlos y que tú decidas si eso no es rentable para ti. Entonces, ¿a qué me refiero? Tú eres un ejemplo práctico, vívido de Monterrey, y entonces, bajo ese sentido, nosotros promocionamos un modelo que sea una educación por contagio. A eso se refería también en la entrevista del profesor Pablo Irigneo, que promovemos una educación por contagio, pero ese contagio, ¿qué quiere decir? Que si tú me ves bien de salud, que si tú me ves bien económicamente, que si tú me ves bien en todos los aspectos, obviamente va a ser un modelo a seguir. Pero si tú me ves que estoy calaqueando, si tú me ves que estoy así, obviamente no va a ser un modelo a seguir y no va a permitirse esa educación por contagio o ese conocimiento por contagio. Se va a contagiar siempre lo bueno, ¿no? Entonces, son como que las estrategias por ahí que vemos. El panorama de Monterrey también, hay buenos proyectos que están impulsando ahí de los compañeros en Montemorelos, en Allende, también están hay comercios en el centro de Monterrey, los mercaditos orgánicos, productores, por ejemplo, que conozco en el mercado del Chorro, productores que también conozco en los diferentes mercados, como en el Juárez, también hay otros que no solo compran, que algunos son productores por ahí, eh, también los alrededores que están, las cooperativas, hay una cooperativa también que vende productos dentro de la ciudad de Monterrey. Entonces, se está abriendo poco a poco ya el panorama y lo que nos queda a nosotros es, ahorita lo recomendable es hacer un directorio de todos estos centros, estas personas, estos modelos, para que a través de ese directorio se pueda ir compartiendo con la demás gente y se acerquen a los que ya están insertados en estos modelos y que ellos vayan compartiendo porque son modelos rentables. Yo los he visto que, por ejemplo, está YouFarm, por ejemplo, están Royal Valley, está también Villa de Patos, o sea, muchísimas marcas, muchísimos proyectos que se han surgido a través de productos orgánicos, de la incentivación de una conciencia más sana, etcétera, ¿no? Todo este tipo de nuevo modelo o un nuevo paradigma de la forma de vivir y consumir. Sí, bueno, pues por mi parte yo creo que ya despejó bastante todas las dudas que tenía y como que ya para encaminar bien esta como investigación y eso y así pues ver qué se puede hacer aquí en Nuevo León y todo eso. Y pues ya. Sí, bueno, ya tres básicas recomendaciones. Una, tener un Sí, directorio de todos los productores, que es una necesidad básica de comunicación. La otra, empezar por nosotros, o sea, que tú tengas tu huerto, que tu familia tenga tu huerto y que alguien tenga su huerto cercano y empezar a traer semillas y a plantar semillas que sean diferentes a las que están en el mercado. Ya no le llames nativas, nada, sino simplemente en lugar de tener la zanahoria anaranjada, pues tener una zanahoria morada, una zanahoria blanca. En lugar de tener el maíz amarillo blanco, ten un maíz azul, ten un rojo, ten otro tipo de variedades. En lugar de sembrar un tomate, saladet, bola o cherry, pues bueno, siembra, pues, no sé, ahí cercomala, por ejemplo. Bueno, hay varios tipos de productos que por ahí tenemos, que podemos ir diversificando y
que uno solo se empodere adaptando una semilla, por ejemplo. Si yo ya tengo una calabaza, que un frijol o un maíz o un chayote o lo que tenga, y ya la adapté, que esa semilla sea mi valor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes semilla, tienes un valor de autonomía y tienes un valor a donde tú quieras que vayas, llevas semilla. Una semilla aquí, una semilla física o una semilla aquí, pero tú llevas semilla. ¿Sí me explico? O sea, tú eres la raíz de un cambio. Tú eres la raíz de esa transformación, y llevar semilla física, semilla intelectual y semilla espiritual, pues nos hace, nos hace ser resilientes, autogestivos, y eso nos convierte en ciudadanos globales responsables, que es lo que debemos de pensar no solo en Monterrey, en todas las zonas que está, y contextualizar los cultivos o las semillas a tu entorno. O sea, no vas a meter cultivos que no son de tu zona y que no son, por ejemplo, estas semillas que mencionaste, las tienes y empezar a repartir, empezar a conectarlas, empezar a seguir las pruebas y tenerlas, y al mismo tiempo las vas adaptando, y bueno, se empieza a crear también un nuevo modelo económico en donde estas semillas no las vas a meter a donde se venden los otros maíz, porque obviamente no es el mismo modelo, este es otro modelo, entonces vas a buscar otro modelo nuevo de transformación. Incluso, por ejemplo, yo no intercambio semillas por dinero, yo intercambio semillas por semillas. ¿Por qué? Porque el dinero todos lo tienen, pero semillas muy pocos lo tienen. Digamos que va más allá de la transformación económica. Hay semillas que su precio es por años, no por dólares o por euros o por libras esterlinas, son por años, ¿no? Y el tiempo difícilmente tiene un costo. En el caso de las semillas, no, otros sí le toman, pero bueno, no me quiero meter en esos temas. No, pues sí, muchas gracias.